Hola, para esta sesión vamos a ver en integración de casos las generalidades del reporte psicológico. Bien, en el estudio de casos en psicología clínica, una vez que ya tenemos los elementos teóricos y fundamentales en la interpretación de datos obtenidos de nuestro sujeto, es necesario y fundamental la integración del reporte psicológico. Una vez que ya conocimos cómo se elabora el expediente clínico, pues es necesario saber cómo se elaboran los informes psicológicos. Es una tarea básica en su quehacer profesional. Un informe psicológico resume de manera priorizada e íntegra el resultado de un proceso de intervención o evaluación psicológica. Es de manera rigurosa y ética, lo que lo convierte en un documento oficial y muchas personas lo ven como algo simplemente burocrático cuando realmente es un documento que tiene un carácter oficial. Es una comunicación escrita que nos permite transmitir al consultante o en este caso a nuestro paciente los resultados o conclusiones del proceso de evaluación. En este caso el consultante o paciente puede ser una persona, una familia o un grupo. Así como tenemos la obligación, tenemos algunos derechos y algunas finalidades para este reporte psicológico. Entre algunas de nuestras obligaciones son las siguientes. Tenemos que entregar este informe psicológico a nuestros pacientes. Debe de ser elaborado por un profesional de la psicología y como tal debemos de presentar este informe psicológico. La devolución del informe psicológico es una de nuestras obligaciones, entregárselo directamente a nuestro paciente. Si este paciente es menor de edad, pues se lo podemos entregar a la mamá o al papá de ese menor de edad. La finalidad de nuestro reporte psicológico va a ser asesorar, orientar y tomar decisiones. Por eso requiere de un lenguaje claro y comprensible. Los informes hay de diferentes tipos, depende para qué área o para qué elemento los vamos a utilizar. Los más importantes o los más comunes dentro del área de psicología son el forense, que se utiliza para fines legales, el pedagógico. Este tipo de informe nos va a permitir tomar decisiones educativas. En este caso, las más comunes son las de orientación y elección vocacional o elección de carrera. Después están las de certificación. Estas son muy importantes ya que requieren algo o implican algo legal. Muchas veces son para portar un arma o para conducir algún tipo de vehículo. Nosotros como psicólogos estamos certificando y dando legalidad de que esa persona se encuentra con la capacidad física e intelectual para portar un arma, así como para llevar un vehículo de, no sé, de bienes, de televisores, de electrodomésticos y sabemos que no lo va a hurtar. Y finalmente el laboral, el informe laboral es uno de los más solicitados en este sentido para evaluar el desempeño de una persona en determinado puesto. También es útil en la honestidad. Si a esa persona le podemos encomendar bienes, le podemos encomendar alguna área importante porque sabemos que esa persona nos demuestra honestidad o nosotros estamos reiterando que esa persona es honesta. Los requisitos que necesitamos para la elaboración de los informes psicológicos es, primero que nada, tener una formación en psicología, que sean confidenciales. ¿Por qué? Porque no vamos a divulgar la información que nos arrojan estos test. Eh, Aquí en la parte de confidencialidad nos arroja el secreto profesional. Nuestra parte de ética profesional nos impide decir o pasar información de nuestros pacientes. El consentimiento informado del paciente. Tenemos que informarle al paciente las posibles consecuencias y que el informe nos va a servir para una toma de decisiones. Sin consentimiento no podemos elaborar el informe y sobre todo este consentimiento se utiliza en las certificaciones para la aportación de armas o para poder conducir un auto. Es importante que todos nuestros reportes psicológicos le pongamos el nombre, firma, número de cédula de quien lo está elaborando, porque como mencionamos anteriormente, los informes psicológicos pues tienen una continuidad y también pueden tener ciertas consecuencias. Los criterios para elaborar un buen informe son los siguientes. Primero, debe de ser útil, es decir, es útil en el momento que lo elaboro, es útil si alguien lo vuelve a consultar más adelante y también nos va a ser útil para la toma de una decisión. No debemos de tener prejuicios, no debemos de establecer nuestro propio criterio o nuestra propia opinión, sino es algo científico, algo que tiene que ver en base a una prueba, a un test que ya aplicamos y no debemos de tener prejuicios en ese sentido. Debe de ser breve. Hay muchas veces que queremos decir mucho y por decir mucho no decimos nada. A veces si decimos algo concreto, dice más que algo que realmente no dice nada. El lenguaje debe de ser científico, pero también debe de ser comprensible. Recordemos que vamos a tener pacientes que van de adultos hasta menores de edad, entonces el lenguaje debe de ser comprensible para que lo lea y lo entienda cualquier persona.
No debemos de discriminar por cuestiones de raza, religión, género, y el formato va a depender del área, ya que puede ser área clínica, laboral y el área psicológica o el área clínica, que es la que a nosotros nos interesa. En el formato que les voy a pasar, ahí vienen varios ejemplos de reporte psicológico para que los chequen y vean cuál puede ser útil dependiendo del área en que se desempeñen o se piensen desempeñar. El informe psicológico clínico, que es el que a nosotros nos apaña en este momento, lleva los siguientes datos. Para empezar son los datos del psicólogo, es decir, de nosotros, nuestro nombre, nuestra cédula y la fecha en que estamos aplicando este informe psicológico. Lo más importante son los datos de nuestro cliente, va su nombre completo, sexo, su fecha de nacimiento, su escolaridad, va el nombre de los padres en caso de que sean menores de edad, la fecha en que estamos realizando esa evaluación, el motivo del informe, el resumen del informe, el procedimiento que vamos a utilizar, la historia de la persona, de su familia o social, que debe de ser muy breve, la validez o resultados o técnicas que estamos utilizando, las observaciones, los resultados, que es la parte más importante que encontramos, a qué conclusión llegamos, y las recomendaciones. En ese sentido también va una impresión diagnóstica y no debemos olvidar una parte muy importante que es nuestro sello de quien lo está elaborando, que es el nombre, la firma y el título. En este sentido, el reporte psicológico es muy importante, no importa para qué área se aplique, ya sea para lo laboral, lo clínico, lo educativo o lo legal, lo forense. Entonces todos son muy importantes y todos deben de ser realizados con seriedad, con responsabilidad y como va nuestro nombre y nuestra cédula, pues deben de ser científicos, no vamos a inventar, vamos a poner la información como es, y eso requiere que hagamos un trabajo pues meticuloso, hagamos un trabajo bien realizado y hagamos un trabajo que implique calidad. Entonces, por eso es muy importante saber elaborar un informe psicológico de manera correcta.